vamos a comenzar esta penúltima conferencia del ciclo de este año de conferencias del Instituto de Psicoterapia Relacional. El título genérico, recordaréis, es el psicoanálisis ante los cambios culturales, que es un título lo suficientemente elástico como para dar cabida a muchas problemáticas, a muchos temas concretos, todos ellos de interés y todos ellos de actualidad. Neri Daurella va a retomarlo hoy, esta línea del ciclo de conferencias, con un título que es La disforia de género de inicio rápido en la adolescencia, una perspectiva desde el psicoanálisis relacional. Hace un momentito le he dicho que si este título se mantenía estricto. Dice, bueno, desde el psicoanálisis relacional y desde un sentido más amplio, desde perspectiva cultural, sociológica, si queréis. Agradezco mucho a Neri el haber aceptado participar en el ciclo de conferencias de este año. Es una de nuestras colaboradoras más habituales y una de las personas más queridas en esta casa, y también por su contacto humano y también por su gran dominio profesional e intelectual de los temas. Desgraciadamente no podemos contar con su presencia presencial, no puede estar físicamente con nosotros por diferentes problemas organizativos que al final hemos visto que nos llevaba mejor a la idea de que nos comunicáramos de manera informática. Neri Daurella de Nadal es psicóloga clínica, psicoanalista, miembro de la SEP, la Sociedad Española de Psicoanálisis, iba a decir dependiente, bueno, parte de la IFA, de IARP, es miembro de honor del Instituto de Psicoterapia Relacional de nuestro instituto, ha sido profesora durante 30 años de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. En la actualidad es profesora y supervisora en el Máster de Psicoterapia Psicoanalítica del Instituto Universitario de Salud Mental de la Fundación Vidal y Barraquer y de la Universidad Ramón Llull, y del Máster de Psicoterapia Psicoanalítica Relacional, de nuestro Máster de Ágora Relacional IPR en Madrid. También coordina seminarios de la SEP y en el Instituto de Psicoanálisis de la misma sociedad. Entre sus numerosas publicaciones, su obra más reciente, Falla Básica y Relación Terapéutica, que es dentro de nuestra colección de libros, es el número 9. Luego, después de esto, ha publicado varios artículos, yo la voy siguiendo, algunos de ellos, bueno, también derivados de conferencias que nos ha ido dando en nuestros ciclos de conferencias y que nos han resultado todos ellos de gran interés. Neri, ya sabes nuestra estructura, primero la conferencia tuya, luego pasaremos por un pequeño comentario y ya pasamos al debate por parte de los asistentes presenciales o virtuales. Neri, cuando tú quieras, muchas gracias por tu participación, cuando tú quieras puedes entrar ya a hablar. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por la cariñosa introducción. Estoy contenta porque hace 2 años estuve justamente aquí mismo en estas conferencias, creo que también fue en el mes de junio, y bueno, os he pasado una bibliografía y entonces en esta bibliografía, lo que digo por si lo quieres poner, pongo precisamente, bueno, bibliografía o poner los libros que mandó, la lista de libros. Vídeo más que de libro, de vídeo, ¿no? Porque en el... Que lo tiene. Perdona, que te interrumpa, me comenta Lucía, es que yo no conocía el detalle. La bibliografía se ha mandado a todo el mundo por correo, a todo el mundo que esté. Se ha mandado por correo, de acuerdo, Sí. de acuerdo. Bueno, pues nada, solo quería recordaros que en esta bibliografía precisamente puse canal de YouTube de Ágora Relacional 2021, que es donde di esta conferencia hace 2 años, que la titulé Infancia y Adolescencia Trans, cómo abordar una nueva confusión de lenguas sin hacer daño. Esto lo tenéis colgado en el canal de YouTube de Ágora Relacional, y de alguna forma lo de hoy sería como enlazar con aquello, pero centrándome más en el aspecto de lo que es en la adolescencia. Espera.
Espera, Neri, que no, ahora mismo no se oye. ¿Reactivar audio? A ver. He visto demasiado rápido que habíamos vencido a la técnica. ¿Ahora? Sí. ¿Se oye bien? Sí, se oye bien. ¿Se oye bien, Carlos? Se oye un poquito flojo, pero se va a ir oyendo mejor. ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, vale. Entonces, esto voy a enlazar un poco con lo que, o sea, con dos cosas que han sido en los dos últimos años. Hace 2 años hice esta conferencia aquí también, en Ágora Relacional, sobre lo de infancia y adolescencia trans y cómo abordar una confusión de lenguas sin hacer daño. Esto era el título de la conferencia de hace 2 años. Entonces, ahora voy a recordar solo un poquito lo que allí decía, que luego esto se publicó en Aperturas, también lo tenéis en la bibliografía, ¿no? Aquí lo ampliaba abordando el fenómeno trans en la infancia y la adolescencia desde una perspectiva biopsicosocial cultural previamente a las decisiones clínicas. Bueno, esto era un título muy largo, pero en fin, lo digo porque hoy también voy a hacer algo un poco como de intentar deciros las últimas novedades que han ido pasando en estos últimos 2 años y hablar del aspecto sociocultural, político, etcétera, y luego hablar de lo que podemos hacer como psicólogos, como psicoterapeutas, cuando nos encontramos con este fenómeno no de toda la infancia, sino cuando aparece en la adolescencia de una manera bastante súbita. Entonces, yo reempalmando con lo de la conferencia de hace 2 años, yo explicaba una cosa que quizá me repito un poco, pero es que siempre me ha llamado mucho la atención, que fue cuando yo me enteré de que existía un servicio de atención a este fenómeno que se llamaba Transit en Cataluña, y que entonces este servicio de Transit pues estaba atendido, o sea, dirigido por una ginecóloga que era la doctora Almirall, que era una persona que había sido siempre bastante activista y que ahora se le había encargado esta responsabilidad de llevar este servicio Transit, creado en 2012 en Cataluña y que estaba especializado en disforia de género. Empezaré por hablar de Cataluña, pero luego veréis que daré el salto al mundo en general, al mundo occidental, no solamente nos quedaremos en Cataluña. Entonces, este servicio era reconocido como una unidad de referencia por la Generalitat y en base a un modelo de atención a la salud de las personas trans, que entonces el documento de la Generalitat aparecía la palabra trans con un asterisco detrás, y este asterisco aclaraba a continuación, pretendía visualizar e incluir la gran variedad de identidades y percepciones del género, y entonces 2 puntos, personas transgénero, transexuales, crossdressers, genderqueers, agénero, no binarias, fluidas, transvestidas y tantas otras. Yo cuando me encontré con este cajón desastre, la primera vez que me encontré con esto, ya digo hace como unos 2 o 3 años, esta terminología que estaba trufada de anglicismos en la portada de un documento oficial de la Generalitat me había asombrado mucho y me hizo consciente de la magnitud de mi ignorancia, porque yo creo que esto nos ha pasado mucho a los psicólogos, que nos hemos ido encontrando con este fenómeno y nos hemos tenido que poner las pilas para enterarnos un poco. Entonces, cuando tuve la oportunidad, asistí a una charla que daba esta persona responsable del Servei Transit, que esta ginecóloga que os he mencionado antes. Entonces ella explicó cómo desde que existía este servicio
en Cataluña era la puerta de entrada de los trans a los servicios de salud. Este protocolo había supuesto, decía, un gran cambio de paradigma en la atención a la salud del colectivo trans porque eliminaba el requisito del diagnóstico psiquiátrico a la hora de acceder a los tratamientos hormonales o intervenciones quirúrgicas. La OMS ya no consideraba la transexualidad una disforia de género, que era un término, según ella, claramente patologizante, porque daba por hecho que cuando una persona siente una identidad de género no normativa, siente a su vez malestar, y el malestar requiere acompañamiento psicológico. Ahora la OMS pasaba a considerarla solo una incongruencia de género. Se quitaba la palabra disforia, se ponía la palabra incongruencia, aunque en el DSM se mantiene disforia, pero en lo que depende de la OMS se habla de incongruencia. Entonces ella se mostraba muy satisfecha de estar al frente de un servicio pionero en España y en Europa, y de que ya tenían historia abierta de 1.700 casos entonces por consultas de personas entre 3 y 70 años. Entonces yo, cuando llegó la hora del coloquio, le pregunté si me podía dar un ejemplo de consulta a propósito de un niño de 3 años. Y me puso el ejemplo de unos padres que habían consultado porque su hijo de 3 años, a raíz del nacimiento de una hermanita, había pedido que le compraran zapatitos rosas. Esto lo dijo sin ningún comentario. También le pregunté si tenían psicólogos en aquel servicio y en el equipo, y me dijo que sí, pero no para cuestionar ni para patologizar, sino para apoyar la transición al género deseado por el consultante. Entonces, desde la creación de este servicio, del Survey Transit, el número de personas atendidas ha crecido de forma exponencial, y a los psicólogos clínicos que trabajamos con niños, adolescentes y familias, desde una orientación no solo psicoanalítica, sino desde cualquier orientación diferente a la terapia afirmativa LGTBI, nos llegan cada vez más demandas de familias desconcertadas por lo que se les ofrece desde la red pública. En el Colegio de Psicólogos de Cataluña ya funcionan los grupos de referencia, son los que practican esta terapia afirmativa. Entonces, en el artículo de hace un año y en la conferencia de hace 2, ya expliqué cómo desde el grupo de trabajo Psicoanálisis y Sociedad en el Colegio de Psicólogos habíamos organizado la jornada de reflexiones sobre la cuestión trans en la infancia y la adolescencia, que se celebró el 23 de octubre de 2021. Era una jornada interdisciplinar, como ya correspondía a la complejidad del tema, y donde habían participado colegas psicoanalistas de nuestro grupo de trabajo, como era Eileen Whelan, Mari Carmen Jiménez, y especialmente el psicoanalista británico David Bell, del que vamos a hablar ahora, muy implicado en el cuestionamiento del abordaje del servicio de atención al género en Inglaterra, en la clínica Tavistock. Este servicio se llamaba GIDS, que quiere decir, son las siglas de Gender Identity Development Service, ¿no? Y este servicio, os adelanto, que bueno, quizá ya lo sabéis, que ha sido clausurado justamente en abril, en este año, en el mes de abril. Bueno, había estos psicoanalistas, luego había una antropóloga social y feminista, Silvia Carrasco, que me parece que nos acompaña hoy aquí, y la endocrinóloga Isabel Esteva. Esta grabación la podéis encontrar, también lo he puesto en la bibliografía, en el canal de YouTube del COP, que es de acceso libre. Todo esto que os digo es de acceso libre, ¿no? Pensad que cuando veáis, son 4 horas, el primer cuarto de hora la introducción es en catalán, pero todo el resto de las 4 horas es en castellano, y la intervención de David Bell está con subtítulos en castellano, etc. Entonces, yo os recomiendo que leáis los 3 comentarios también que hay debajo de este vídeo,
donde veréis que hay un transactivista que se queja de que nosotros en esta jornada nos hemos comportado como unos transfobos. Lo digo para que empecemos a situar ya el clima en el que nos movemos. Entonces, a mí esta palabra transfoba siempre me ha llamado la atención porque es como si los despatologizadores oficiales convirtieran a todo el que discrepa como con un diagnóstico, porque al final una fobia no deja de ser un diagnóstico. Entonces es como el despatologizador que patologiza al que piensa diferente. Bueno, entonces, como veis, nos movemos en un terreno resbaladizo y cualquier cuestionamiento de la atención que se ofrece desde la asistencia clínica pública a niños y adolescentes no es bien recibido. Entonces, ¿qué ha pasado desde entonces hasta ahora? Bueno, pues ahora tenemos qué ha pasado, por ejemplo, con el Servei Trànsit. Ha tenido que ser un grupo de feministas de Cataluña, la que se han tomado la molestia de elaborar un informe que se ha publicado en noviembre de 2022 con el título muy significativo de hombres adultos a niñas adolescentes, cambios, tendencias e interrogantes sobre la población atendida por el Servei Trànsit en Cataluña entre 2012 y 2020. Ahora me parece que ya lo han actualizado a 2021. Y entonces este informe, que os lo he puesto también en la bibliografía, veréis que pone de relieve algunos datos muy significativos. Por ejemplo, que el caso, por ejemplo, entre 2016 y 2021, el número de casos nuevos anuales se ha cuadruplicado. El Servei Trànsit está atendiendo cada vez a más menores. Por ejemplo, en el año entre el 2020 y 2021 ha aumentado un 48,9%. La mayoría de los casos de menores de edad son niñas, o sea, han aumentado los casos de menores, pero mucho más de niñas que de niños. O sea, el número de niñas, por ejemplo, entre 10 y 14 años aumenta un 157% en un solo año. Y el número de niños también aumenta, pero menos, solo un 50%. Una cosa muy importante es que el número de casos en los que no se ha registrado el sexo de la persona cuando consulta en 2021 es de 120 personas. Es decir, en 120 casos no sabemos si era niño o niña o joven o chico o chica el que consultaba. Y el número de operaciones quirúrgicas realizadas a personas atendidas por este Servei Trànsit se ha multiplicado por 2,5 del 2018 al 2021. Bueno, los datos ya los podéis encontrar leyendo el informe, pero a mí lo que me parece más importante son las preguntas que hacen al final, porque este informe era un informe que se dirige al Servicio de Salud de Cataluña para preguntar, por lo que no tenemos los informes, pues que nos lo expliquen. Y preguntan, por ejemplo, ¿cómo se están recogiendo los datos en estas unidades del Servei Trànsit? ¿Por qué hay un número creciente de casos en los que no se recoge el sexo? ¿Cuántos adolescentes están recibiendo tratamientos hormonales? ¿A cuántos adolescentes se les está practicando algún tipo de intervención quirúrgica? Todos estos datos no los tenemos. ¿De qué científicos se parte para hacer este tipo de intervenciones sobre personas con cuerpos todavía en proceso de desarrollo? ¿Se conocen los efectos secundarios? ¿Cuántas de las personas atendidas inician el tratamiento hormonal después de la primera visita? Porque esto nos llega las noticias por la vía de los pacientes, de las familias, etcétera, pero no sabemos cuantitativamente esto cómo se registra. ¿A qué atribuye el Departamento de Salud el cambio tan marcado de la composición demográfica de las personas atendidas en el Servei Trànsit? ¿Y hay personas que una vez iniciado el tratamiento hayan querido abandonarlo? ¿Cuál es el protocolo de actuación en estos casos? Bueno, yo agradezco mucho a Feministas de Cataluña que hicieran estas preguntas, que han quedado sin respuesta, o sea, lo presentaron en noviembre y todavía no hay respuesta.
Pero todo esto manifiesta una actitud bien diferente de lo que ha pasado en Inglaterra, y por esto me parece interesante hacer la comparación con lo que ha pasado en Inglaterra. Porque cuando el National Health Service, que sería como el equivalente de la seguridad social, del Servicio Nacional de Salud británico, encargó al JITS, o sea, al servicio equivalente al Transit, ¿no? Instalado en la clínica Tavistock de Londres, les encargó que ofrecieran lo que se llama talking therapies, o sea, como terapias en las que se puede hablar, ¿no?, a los jóvenes que cuestionaban su identidad de género. Allí se dio una evolución parecida a la que hemos tenido aquí. Es decir, que en la última década se incrementaron mucho las derivaciones de niños y niñas, desde los 9 años en adelante, a tratamientos médicos, además con bloqueadores de la pubertad. Y en este mismo periodo se dio un aumento exponencial del número de menores atendidos, pasando, bueno, no doy las cifras porque esto se puede encontrar y no quiero ponerme pesada con las cifras, pero sí dar algunos datos de cronología, que sería: en agosto de 2018, el psicoanalista David Bell, al que habíamos invitado a nuestra jornada en el COP, presentó un informe a la Junta Directiva de la Tavistock exponiendo las inquietudes de casi 20 profesionales del JITS, que profesionales quiere decir psiquiatras, psicólogos, etcétera, que trabajaban allí y que estaban disconformes con la deriva que estaba tomando el servicio, donde se estaba utilizando lo que le llamaban el trans-train, que es empezando por bloqueadores de la pubertad, después hormonación cruzada, o sea, dar testosterona a las niñas o estrógenos a los chicos, y posteriormente cirugía, empezando por las mastectomías bilaterales. En paralelo se produjo una demanda judicial de una que fue muy conocida, se hizo muy famosa, de la joven Keira Bell, pero esta Keira Bell, no, aunque tenga el mismo apellido que el David Bell, no tiene nada que ver con él, no es parienta. Entonces ella alegaba que cuando había ido a la clínica a los 15 años diciendo que se sentía chico, tras una exploración muy superficial se le había indicado un tratamiento con bloqueadores de la pubertad, etcétera, etcétera. Y entonces ahora ella tenía la mastectomía bilateral y todo. Y ahora, a los 24 años, sentía que no le habían ofrecido un tiempo de ayuda psicológica y reflexión, y hacía una demanda a la clínica. Entonces, a ver, en septiembre de 2020, el National Health Service se dio por enterado y encargó a una comisión independiente presidida por una pediatra, Hilary Cass, que elaborara un informe sobre lo que estaba pasando en el JITS. Es decir, que allí fue el National Health Service el que encargó el estudio, el informe. Y entonces, cuando se publicó el informe Cass en 2022, se cuestionó todo esto que estaba pasando, el hecho de que se hubiera invertido la proporción de niñas y niños, etcétera, y que se añadía como elementos que se habían observado, de que 1/3 de los casos presentaban trastornos del espectro autista, y había un porcentaje alto también de casos de niños adoptados o que habían estado en régimen de acogida. Esto lo decía en el informe Cass. Y finalmente, en julio del 2022, el National Health Service anunció que ahora, en abril de 2023, se clausuraría el JITS y se sustituiría por la atención en diversos centros hospitalarios infantiles, servicios donde se prestara atención prioritaria a la salud mental de los menores. Entonces, este cambio, todo este proceso, lo podéis seguir en un libro de los que también os he puesto en la bibliografía, que se llama Time to Think, de Hannah Barnes, que se ha publicado ahora este año, que es un ejemplo de periodismo de investigación donde se puede seguir con detalle toda esta historia, ¿no? Otro ejemplo de buen periodismo, porque yo lo que he hecho, o sea, hablo como psicoanalista, pero también como tengo una vocación frustrada de periodista. Y entonces, otro ejemplo de buen periodismo es el editorial que publicó The Economist
el 12 de diciembre de 2020, que es cuando nosotras montamos la jornada en el Colegio de Psicólogos, con ocasión de la sentencia que había dado el tribunal sobre el caso de Keira Bell, ¿no? Y este artículo, no era un artículo porque en The Economist no firman los periodistas, debaten y llegan a una posición, y entonces es el editorial del The Economist, no va firmado, y se publicó el título, con el título Primum non nocere, lo primero no hacer daño, con un primer subtítulo que decía: otros países deberían aprender de un veredicto transgénero emitido en Inglaterra, y un segundo subtítulo que decía: el tribunal dictaminó que los niños no pueden dar su consentimiento informado a un tratamiento que pueda volverlos estériles. Entonces, en este editorial empezaba así, decía: ¿qué hay que hacer si una niña de 12 años dice soy un niño? Si la respuesta fuera simple u obvia, la pregunta no sería tan explosivamente controvertida. Una buena manera de empezar, si es usted el padre o la madre, sería decirle que le quiere. Es evidente también que ningún niño debe estar sujeto a estereotipos de género. Los niños pueden usar vestidos, las niñas pueden jugar con coches o trabajar de lampistas. Sin embargo, la cuestión se vuelve mucho más difícil cuando los niños dicen que odian su cuerpo y que quieren uno diferente. La disforia de género, un sentimiento de alienación respecto del propio sexo biológico, es real, y la proporción de niños y adolescentes con este diagnóstico en los países ricos está aumentando por razones que no conocemos bien. Una corriente de pensamiento que se ha extendido rápidamente sostiene que se debe aceptar que los jóvenes se identifiquen como transgénero y ofrecerles intervenciones médicas si las piden, para ayudar a que sus cuerpos vayan de acuerdo con lo que consideran su verdadero yo. Entonces, este editorial, que a mí me impactó mucho en una revista como The Economist, pero es que ahora resulta que recientemente he descubierto quién era la responsable de este tema en The Economist. Y entonces así he conocido a Helen Joyce, que también os he puesto en la bibliografía, que ha publicado en el año 2021 un libro que se llama, bueno, no está traducido, esto es bibliografía en inglés, Trans, cuando la ideología se encuentra con la realidad. Entonces, nos da una perspectiva muy amplia y muy clara para entender en qué contexto nos estamos moviendo los clínicos en este momento, porque nos hemos de situar en el contexto en el que estamos para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Lo que es curioso es que esta señora, Helen Joyce, que ha sido la editora de The Economist entre 2005 y 2022, es doctora en matemáticas, ¿no? Pero se ha ido motivando por la cuestión de cómo nos afecta la ideología de la identidad de género, hasta que ha llegado a dejar la revista el año pasado y para dedicarse a una organización no gubernamental que se llama, esta no la he puesto en la bibliografía, pero la podéis buscar en Google, se llama Sex Matters for Life and Law. O sea, el sexo cuenta para la vida y para la ley. Entonces, yo porque voy a hacer un poco de resumen de lo que dice esta señora en este libro, porque me parece que es muy importante que nos sepamos los clínicos en qué marco cultural nos movemos, ¿no? Nosotros, nuestros jóvenes pacientes y sus familias, ¿no? Y si encima nos ilustra una mujer que se expresa con la claridad de aquello que decía Ortega y Gasset, que era la cortesía de la inteligencia, mejor que mejor. Porque en este libro ella plantea que este asunto de la ideología de género es algo más que la cuestión de las tormentas de Twitter, las peleas, ¿no? Sobre las personas haciendo guerra cultural, la cuestión de si usas o no los pronombres correctos, etcétera. Sino que lo que pasa es que en 10 años, las leyes, las políticas de las empresas, los currículos de escuelas y universidades, los reglamentos deportivos, los protocolos médicos y los libros de estilo de los medios de comunicación
se han modificado para privilegiar la identidad de género autodeclarada por encima del sexo biológico. Y además se está avergonzando y silenciando a las personas que tratan de comprender las consecuencias de redefinir hombre y mujer según lo que cada cual siente, en vez de atenerse a los hechos. Y aunque considera esencial, dice ella, sentir empatía por las vidas de los transgénero, considera que esta ideología está perjudicando a 4 ámbitos, dice, a los derechos de las mujeres, al fair play en el deporte, ella como buena, bueno, ella es irlandesa, no es inglesa, pero el fair play en el deporte, a los que, diríamos, son los que se sienten atraídos por personas de su mismo sexo, también salen perjudicados, es decir, habría salen perjudicados los que son homosexuales, y al desarrollo de los niños. Estos 4 ámbitos salen afectados por esta movida cultural que decimos, ¿no? O sea, estamos viviendo en plena guerra cultural muy viciada y solo, dice ella, si nos volvemos a comprometer con los valores de la Ilustración, y aquí los valores de la Ilustración dice la libertad de creencias, la libertad de palabra y el debate razonado, podemos iniciar la desescalada. Empieza con una cita que me encantó, porque claro, también me encanta George Orwell y, de 1984, y dice, la libertad es la libertad para decir que 2 y 2 son 4. Si esto está garantizado, se sigue todo lo demás. Esto, si recordáis 1984, no me entretengo a explicarlo. Bueno, entonces ella lo que viene a decir es que hay los orígenes del sistema de creencias, ella habla de creencias, que sostiene que lo que cuenta para decir si una persona es hombre o mujer no es su biología, sino cómo se siente o cómo se declara, se encuentran, dice, hace casi un siglo, cuando los médicos empezaron a dar forma física a los anhelos de unas cuantas personas que deseaban cambiar de sexo. Estos transexuales, durante décadas, fueron pocos y despertaron el interés de unos cuantos clínicos inconformistas que administraron hormonas y cirugías a estos pacientes para reformatear sus cuerpos y hacer que coincidieran con sus deseos lo máximo posible. Supongo que si recordáis la película La chica danesa, ¿no? Sería un poco a lo que se refiere a esta época, ¿no? Los burócratas y los gobiernos los trataban como excepciones y la sociedad los fue incluyendo con diferentes grados, depende de cómo fuera la sociedad, de competencia y compasión. Pero desde principios del siglo XXI, si damos el salto hasta ahora, esta excepción se ha convertido en regla. Se están reescribiendo leyes estatales, políticas, currículos escolares, todo esto, ¿no? Protocolos médicos, investigación médica, todo esto que os he dicho antes, todo esto está siendo un cambio en muy pocos años, ¿no? Y mientras tanto, cada vez más personas se declaran trans, generalmente sin pasar por ningún tratamiento previo. ¿Por qué ha pasado esto y por qué ha pasado tan rápido? Esto es lo que ella se pregunta, ¿no? Y entonces dice varios elementos a tener presentes. Lo ocurrido en los medios académicos ha tenido un papel central. Dice, las feministas solían usar la palabra género, y algunas todavía lo hacen, para referirse al marco social en el que las mujeres eran consideradas inferiores y subordinadas a los hombres, ¿no? Entonces, resumiendo, el sexo es una categoría biológica y el género una categoría histórica. El sexo es por qué están oprimidas las mujeres, por su sexo, y el género es cómo están oprimidas en cada sociedad, en las diferentes sociedades. Pero en la década de 1990 se tomó prestado el término para significar un discurso, o según Judith Butler, que es la decana de los estudios de género y la teoría queer, dice Judith Butler, una imitación para la que no hay un original. Entonces, en estos terrenos académicos que se desarrollaron fundamentalmente en los campus norteamericanos a partir del posmodernismo francés de los años 60,
hombre o mujer pasó a significar aquel que asume la performance, se usa la palabra performance para referirse a lo que es la actuación, ¿no? Un performer es un actor, ¿no? Alguien que actúa como la performance de la masculinidad o de la feminidad, que era una serie de estereotipos, de maneras de presentarse, la forma de vestir o de peinarse, conductas como la elección de oficios o de hobbies, etcétera, que solo eran significativos porque se performaban una y otra vez. Esto sería la idea de la Judith Butler. Entonces, dice que en la última década pues se ha ido cortando incluso el tenue vínculo con la realidad objetiva que proporcionaban estos estereotipos. Y todo esto junto con una especie de ortodoxia de la justicia social, al género ya pasa a que no es algo performativo, sino algo como innato, inefable, algo así como un alma sexuada. Bueno, yo cito un poco lo que iba diciendo Helen Joyce y luego podemos comentarlo en el coloquio. Lo que se pide ya no es flexibilidad, sino una redefinición de lo que significa para cada persona ser hombre o mujer, una reescritura total de las normas sociales. Entonces, ahora la batalla por los derechos civiles, que antes estaba centrada, por ejemplo, en Estados Unidos, pues, por ejemplo, la lucha contra la segregación por cuestiones raciales en las escuelas del sur de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O en Europa, pues la lucha, diríamos, por razones de clase social, ¿no? De la lucha en la época de los partidos marxistas, pues el marxismo haciendo la lucha por clases sociales, etc. Ahora parece que esto pasa a ser secundario y en realidad se pasa a la lucha de género, la lucha por la autodefinición de género como una batalla fundamental. Mucha gente no entiende qué es lo que están pidiendo los transactivistas, porque dice, cuando se piden derechos para los trans, dice, en una democracia uno puede sostener un sistema de creencias, por ejemplo, si uno dice derechos para los creyentes en una determinada religión, por ejemplo. Dice, y pueden vivir junto a otros que tienen creencias en otra religión o otros que son ateos sin mayor problema. Por ejemplo, una persona puede convivir sin mayor problema creyendo en la doctrina de la reencarnación con otra que cree en la doctrina de la resurrección. Pero en la ideología de la autoidentificación de género se exige que te validen los otros. Es decir, se requiere que los demás te identifiquen como miembro del sexo que tú proclamas. Y entonces dice, dado que la evolución ha equipado a los humanos con la capacidad de reconocer el sexo de los demás, casi instantáneamente, pocos trans pueden ser vistos como pertenecientes a su sexo deseado, a pesar de que hayan hecho muchos esfuerzos para parecerlo, ¿no? Entonces, para verlos así, los que los ven tendrían que ignorar lo que perciben sus sentidos. Entonces, lo que ella dice, Helen Joyce, es que en la base de las objeciones de ella a esta autoidentificación de género se encuentra un hecho científico, que es que el sexo biológico tiene una base objetiva que no tienen otras categorías sociales como pueda ser la nacionalidad, por ejemplo, ¿no? O sea que el dimorfismo sexual, salvo algunas excepciones, aparece en la Tierra desde hace billones de años y la distinción entre los sexos no se presta a cambios debidos a la ingeniería social, por mucho que muchas personas que están un poco en la línea de la ciencia adelanta que es una barbaridad y vamos a poder hacer muchos cambios que no nos podemos ni imaginar ahora. Ella entonces lo que viene a decir es que no quiere comparar historias de personas para las que la transición ha sido un éxito y aquellas para las que ha sido un fracaso. Si una transición hace más felices o no a unas personas, es una cuestión importante para las personas y para los clínicos, especialmente cuando implica intervenciones hormonales o quirúrgicas irreversibles,
pero dice que es irrelevante para evaluar la verdad de la ideología de la identidad de género, porque y si en la sociedad el género autodeclarado debería reemplazar al sexo. Por ejemplo, pone otra analogía y dice, si una religión hace felices a sus creyentes, es irrelevante para la cuestión de si existe Dios, o si todos los no creyentes deberían estar obligados a reconocer que existe en público. Entonces el libro se centra en el transactivismo, es decir, en una historia de penetración en la política y en las instituciones de fundaciones benéficas controladas por multimillonarios que suman sus fuerzas con grupos activistas para invertir dinero y hacer lobby entre bastidores para promover cambios legales. En Estados Unidos han llegado a dominar a grandes partidos políticos, concretamente al Partido Demócrata norteamericano. Y esto es lo que nosotros nos encontramos con la contradicción cuando vemos que todo esto ha llegado a dominar en los partidos con los que en principio simpatizábamos más. Yo, por ejemplo, nunca se me ocurriría votar a Trump, pero resulta que los que están defendiendo todo esto están en el Partido Demócrata. Incluidas las tecnológicas más importantes. Cuentan con el apoyo de los departamentos universitarios destinados a los estudios de género, teoría queer, etcétera, y de las industrias farmacéuticas y sanitarias, porque han descubierto que podrían ganar fortunas con la medicina afirmativa del género, porque pensad que una persona que empieza a hormonarse en la adolescencia es un cliente para toda la vida, hasta el final, no puede dejar de hacerlo. Entonces dice, este nuevo lobby tan poderoso es mucho mayor que el número de personas trans en cuyo nombre proclaman que hablan, ¿no? Y no sirve mucho a los intereses de estas. Dice, su foco ideológico significa que hay que silenciar a cualquiera que no apoye la autoidentificación de género, entre los cuales se cuentan ya muchos transexuales operados, que ya no se hacen ilusiones sobre lo mucho que importan los cuerpos. El lobby, además, ignora otras posibles soluciones para los problemas que se presentan a los trans. Por ejemplo, investigar las causas y el tratamiento de la disforia de género, que pueden ser muy variadas, o otras que no tienen que ver con la... Bueno, digamos, no voy a hablar más que de lo que tiene que ver con los psicólogos. Entonces, ella considera que esto seguramente va a evolucionar, o sea que digamos ahora es como una especie de pandemia, por decirlo así, pero que esto va a empezar a haber alguna reacción. En el tema del deporte femenino, que los lobbies han sido tan importantes que han conseguido que el Comité Olímpico Internacional acepte competencia, que compitan personas en desigualdad de condiciones muy grande, como dice lo mismo que si fuera como si se permitiera que en el boxeo pudieran haber combates de pesos pesados contra pesos ligeros, por ejemplo, ¿no? Pues cuando las nadadoras baten todos los récords, las nadadoras trans, pues claro, están estropeando la competición de las mujeres atletas, de las mujeres nadadoras, etcétera. Bueno, entonces, otra reacción que ella anuncia que seguramente va a darse, dice, es en la medicina pediátrica de género. Y aquí ya nos acercamos a lo que a nosotros nos afecta, ¿no? Porque dice, hasta hace poco casi no iban los niños a las clínicas, pero ahora se han disparado las consultas. Y lo que dice, de más de una docena de estudios de niños con disforia de género, es decir, que se sienten incómodos o sienten malestar con su sexo biológico, se concluye que la mayoría dejan de sentir la disforia si se les apoya en no empujar, no se apoya en que puedan hacer sus experimentos, sus veces como quieran, etcétera, pero no favorece una transición social ni se les anima a identificarse con el otro sexo. Seguramente la mayoría van a desistir. Y entonces aquí entramos en la categoría esta de los desistidores y los persistentes. Son desisters y persisters, es una terminología que se está usando ahora,
Dice, muchos de estos desistidores, o sea, estos niños o niñas que tenían gustos que se consideraban como del estereotipo del otro género, dice, seguramente van a ser gays cuando crezcan. Hay bastante evidencia del vínculo entre la no conformidad de género temprana y la homosexualidad adulta. Pero en el momento en que se hace el paquete este de LGBTQ, etcétera, y todos los asteriscos, se está metiendo a la homosexualidad junto con toda una serie de cosas que no tienen que ver. Pero cuando las clínicas de género han caído bajo la influencia activista, el tratamiento que ofrecen ha adoptado un giro ideológico. Y este giro dice, en vez de aconsejar a los padres que observen y esperen con simpatía y amabilidad y flexibilidad, ahora les inducen para que asuman que la disforia de género en la infancia les destina a ser trans en la vida adulta, recomiendan la transición social inmediata, cambio de nombre, de pronombres y de presentación, y bloqueadores de la pubertad enseguida. Entonces, confirma que además, lo mismo que han observado las feministas aquí cuando os he leído antes, que un nuevo grupo de menores que se están identificando como trans son las chicas adolescentes, que este es un grupo demográfico que antes no solía acudir a las clínicas de género y ahora es el predominante. Y entonces a estas chicas también lo mismo se les recomiendan hormonas y cirugía, aunque no hay ninguna evidencia de que esto realmente las vaya a ayudar. Y hay buenas razones para pensar que no va a ser ninguna ayuda. El grupo de las chicas adolescentes es el grupo demográfico, diríamos, más propenso a los contagios sociales, desde las épocas de los contagios histéricos de las épocas anteriores, hasta los trastornos de la conducta alimentaria, cuando ha habido también, podríamos decir, las pandemias de anorexia y de autolesiones, y que a veces se contagian en grupos de amigas en la actualidad. Entonces, ahora se nos viene encima otro contagio social de estos, que es el de que los que combaten por la justicia social en los medios de comunicación, junto con profesores de medicina y de profesores que han incorporado al plan de estudios la ideología de la identidad de género, pues es la epidemia trans. A ver, ¿cómo estamos de tiempo? Digo, para poder no entretenerme tanto en la parte... Puede seguir ¿Hasta qué hora? Bueno, lo que necesites, 10, 15 minutos, incluso algo más. Yo creo que te lo vamos a perdonar todos. Me lo vais a perdonar. Bueno, pues entonces voy a dejar a la Helen Joyce para hablar ya de lo que tiene que ver más con nosotros, con lo que hacemos, la exploración de la identidad en la adolescencia, que es lo que a nosotros nos preocupa probablemente a la mayoría de los que estamos aquí, ¿no? Entonces, llega el momento de que nos centramos en esto. Lo primero que me viene a la cabeza desde mi marco referencial, digamos, como psicoanalista, es el concepto de crisis de identidad que propuso en su día Erikson, ¿no?, como característico de la etapa adolescente, dentro de la teorización sobre las etapas psicosociales del desarrollo. Bueno, porque ahora me voy a centrar, vamos a dejar lo de los niños y nos vamos a centrar en cuando esto aparece súbitamente en la adolescencia y sorprende a los padres, ¿no? Entonces, si recordáis lo de Erikson, no voy a entretenerme, pero en su día, que fue en la década de 1950 o así, teorizó que el desarrollo psicosocial procedía por fases y que cada cambio de fase implicaba una crisis, que era crisis-cambio, que afectaba a todos los aspectos de la persona, y que de cada crisis pues salíamos, salíamos de una manera más o menos saludable según si resolvíamos el reto principal que se nos planteaba. Entonces, la sociedad tenía que constituirse, según Erikson, para proveer las necesidades de cada fase, y una mala organización social dificultaba el desarrollo sano de los individuos. Y de estas fases
las dos más, que había más cambios en menos tiempo, era el primer año de vida y la etapa adolescente. Las dos que en menos tiempo hay una transición más rápida por la cantidad de cambios corporales, ¿no?, a los que hay que adaptarse en muy poco tiempo. Lo que se jugaba en el primer año de vida, decía Erikson, era el sentimiento de confianza básica o desconfianza básica en la relación del niño con su ambiente, y lo que se jugaba en la adolescencia, decía Erikson, era la identidad o la confusión de rol, y sus relaciones más significativas eran con sus compañeros, con sus modelos de identificación. Según Erikson, las principales preguntas existenciales que se hace el adolescente son ¿quién soy y quién puedo ser? Esto en general, ¿no? Entonces, no olvidemos que Erikson se analizó con Anna Freud y que Anna Freud, en la misma época en que Erikson estaba elaborando su teorización, escribe esta cita que os la leo, que la he sacado de un libro muy bonito de Asunción Soriano sobre la adolescencia, pero que es una cita de Anna Freud. Y decía Anna Freud, y hablamos de los años 50, considero normal que un adolescente se comporte durante un largo periodo de manera incoherente e imprevisible, se oponga a sus impulsos y los acepte, que logre evitarlos, que se sienta desbordado por ellos, que ame a sus padres y que los odie, que se rebele contra ellos y que dependa de ellos, que se sienta avergonzado de reconocer a su madre ante los demás y que inesperadamente desee de todo corazón hablar con ella, que medre con la imitación y la identificación con los otros, mientras busca sin cesar su propia identidad, que sea idealista, amante del arte, generoso y desinteresado, como nunca lo volverá a ser, pero que también sea lo contrario, egocéntrico, egoísta y calculador. Y estas fluctuaciones entre extremos opuestos serían altamente anormales en cualquier otra época de la vida, pero en este momento significan simplemente que hace falta un largo tiempo para que surja la estructura adulta de la personalidad. Esto lo escribe en Psicoanálisis del desarrollo del niño y el adolescente, de Anna Freud. Bueno, entonces, si esto ya lo escribía Anna Freud, pensar cómo esto se aplica ahora en nuestro entorno actual, si hay que añadir a las relaciones significativas de esta etapa la omnipresencia de las conexiones vía digital con multitud de influencers que escapan al ámbito de la familia y de los amigos presenciales. Y es en este contexto que están procediendo a buscar su identidad los adolescentes que son ya nativos digitales frente a sus padres que somos analógicos, ¿no? Bueno, el adolescente busca su identidad en lo referente a muchos aspectos, no solo el género, los atributos físicos, la orientación sexual, afiliaciones a grupos, a causas, a ideologías políticas, a creencias más o menos religiosas o sectarias, etc. Y se encuentra con que la cuestión del género se ha convertido en un tema muy controvertido y muy politizado, y se extiende el uso de una terminología que los adultos muchas veces no entienden, tanto los padres como los psicoanalistas. Y aquí voy a hablar un poquito de Lola López Mondéjar, que antes nos hemos referido a ella, que estuvo en unas jornadas que hubo ahora en abril en Sigüenza del IPR, del psicoanálisis relacional, que me gustó muchísimo, pero que no la han publicado todavía, pero va a salir en el número próximo de CEIR, de la revista de psicoanálisis relacional. La ponencia era Sexo y temperamento en los nativos digitales, una psicoanalista en el planeta virtual. Y nos dijo que la realidad digital se ha convertido en un agente de educación a veces más importante que la familia. Y los psicoanalistas también somos inmigrantes digitales en el planeta de los nativos digitales, que son los adolescentes. Los nacidos en la era digital se han formado en la particular lengua digital, los juegos de ordenador, vídeos, internet, etc. Y nosotros hemos llegado a este planeta por la necesidad de estar al día y para poder entenderles. Mientras que para ellos la lengua digital es como su lengua materna, para nosotros es un idioma nuevo que hemos adquirido precariamente en la edad madura. Y entre nativos digitales e inmigrantes, que somos nosotros los inmigrantes, se instala una brecha generacional que tratamos de salvar
aprendiendo la lengua de los nativos para podernos comunicar con ellos, ¿no? Y en este contexto es donde se produce el fenómeno de la disforia de género de inicio rápido, que es esta categorización que hizo la doctora Lisa Littman para referirse a la disforia de género que debuta en la adolescencia, principalmente en chicas, sin antecedentes en la infancia, pero con un trasfondo previo, ya sea de problemas psicológicos, conflictos familiares, vulnerabilidades psicosociales y inmersión en las redes sociales. Conocéis, supongo, este libro que se hizo famoso en 2020, Un daño irreversible, de Abigail Shrier. Este no lo he puesto en la bibliografía, pero he pensado que quizá también ya lo conocíais, donde ella llega a la conclusión de que esta disforia de género de inicio súbito en las adolescentes norteamericanas, que es en lo que ella se centra, se transmite por contagio a través de las redes sociales entre chicas con un gran deseo de pertenencia, que alegan tener una identidad trans de un día para otro, sin ningún indicio previo de malestar con su cuerpo sexuado. Para la autora, la causa principal sería que las adolescentes actuales se sienten más solas e infelices que las de generaciones anteriores, con tasas de ansiedad, depresión, soledad, autolesiones e intentos de suicidio mucho más elevadas. Las chicas de esta generación pasan más tiempo solas mirando las pantallas que con sus amistades, y las niñas además se enfrentan a ideales de belleza imposibles por los efectos de lo que les llega por las pantallas y a una hipersexualización muy prematura que genera como un gran rechazo a la feminidad. El estado de opinión social induce a que se puedan encontrar una salida, que es la de considerarse que son trans, que es un autodiagnóstico que es validado sin ningún cuestionamiento mediante las llamadas terapias afirmativas, ¿no? Entonces, aquí lo que nos encontramos en nuestras consultas son demandas de padres desconcertados ante la influencia de los youtubers y de ciertas plataformas online a las que ellos, los hijos, dedican muchas horas al día, hasta el punto de que están más cómodos muchas veces en la interacción online que en la vida real. Bueno, ¿cómo podemos entonces los psicoanalistas abordar este fenómeno si tenemos como referentes no solo a Erikson o Anna Freud, sino también lo que nos han aportado desarrollos posteriores como la teoría del apego, el psicoanálisis relacional, etc.? Entonces, aquí, mientras estaba preparando esto, me vino un recuerdo de hace bastante tiempo, de unas jornadas que hubo de YARP en Barcelona, que eran sobre cuerpo y adolescencia, que fueron muy interesantes, y que yo tuve la ocasión de moderar una mesa en la que estaban tres importantes referentes, que eran Shelley Doctors, Susie Orbach y Emilce Diop-Leishman. Y esta sí que os la he puesto en la intervención de Emilce Diop-Leishman, os he puesto en la bibliografía porque me pareció verdaderamente interesante. Porque ella, había una ponencia de Shelley Doctors que se centraba hablando de las chicas adolescentes que se hacían autolesiones y decían que tenían que ver con diferentes variedades de apego inseguro transmitidas intergeneracionalmente de las figuras parentales a sus hijos e hijas, etcétera, y sobre todo de madres a hijas, y etcétera. Y entonces Emilce dijo una cosa que a mí me gustó mucho, que fue que dijo: la conflictiva madre-hija en la adolescencia desafía el apego, ya que independientemente que haya gozado de un apego seguro o inseguro con el que la adolescente contaba, ahora a lo que se aspira es a la separación e individuación. La seguridad del self se resiente y la desregulación emocional es casi una regla. Sabemos que la individuación no está reñida como un apego seguro, pero aún las chicas que gozan de una relación relativamente armoniosa con sus madres las viven a estas como intrusivas, pesadas, y la mayor preocupación es cómo escapar al control materno. La madre en la adolescencia ya no se la mira como figura de apego, sino como mujer, como modelo de feminidad, o como el opuesto a la feminidad a la que aspira la adolescente. Y esta valoración negativa es lo que prevalece.
las madres dejan de ser un referente para las hijas adolescentes. El gap intergeneracional es creciente y ambos retos son compartidos por chicas y chicos en la adolescencia, pero sabemos que la sexualidad y la identidad masculina no se han visto tan convulsionadas en los últimos 50 años como en el caso de las chicas. Y entonces ella lo que insistió es en que no quería abonarse a una postura demasiado frecuente a lo largo de la historia del psicoanálisis, que era la de la culpabilización de las madres, ¿no? Y entonces nos habló de la complejidad de la madre de la adolescente en el siglo XXI. Y en esta ocasión no hablaba de la disforia de género de inicio rápido, pero planteaba una serie de preguntas que tocaban de lleno a la actual relación madres e hijas. ¿Con qué modelos cuentan las madres para encarar el reto adolescente de sus hijas? ¿Cómo pueden regular las reacciones de desconcierto, temor y rechazo cuando escuchan a sus hijas, a lo mejor decía que van a un concierto de un grupo preferido que se llama Clítoris? Dice, o yo podría añadir aquí, y cuando de repente y sin previo aviso les viene la niña y les dice, mamá, soy trans. Cuando sienten que sus sugerencias sobre ropa o cuidados son abiertamente rechazadas con el más suave pero rotundo comentario de mamá, no te enteras de nada. Cuando nos telefonea una madre a la consulta, ¿cuál es el papel del psicoterapeuta en estos casos, ¿no? Y entonces decía Emilce, que me gustó, que si hemos avanzado en la eficacia terapéutica es porque no esperamos que el niño o la niña se transforme emocionalmente solo a través de la diada terapéutica, sino que este cambio opere sobre la relación con los padres, como se establecía el enfoque clásico de la terapia psicoanalítica. No tendemos a crear un apego sustituto, sino a restablecer los desencuentros inevitables de la mayoría de los vínculos de apego. Y yo esto en mi abordaje de los casos que me han ido llegando sobre el tema trans de inicio súbito, he tenido esto muy claro. Es decir, es verdad que es una regla de oro del psicoanálisis relacional reconocer y validar el estado emocional de los pacientes y de la paciente joven que viene. Pero esto no quiere decir que vayamos a no poder decir nuestro punto de vista sobre lo que nosotros también vemos, ¿no? Y entonces, el mayor reto que hay en este tipo de tratamientos es que los terapeutas, al funcionar como un modelo regulador, podamos correr el riesgo de crear una mayor desregulación en la relación madre-hija o padres e hijos. Y contribuimos a ahondar el desapego y la desvalorización de la madre y reforzar la idealización y el apego a la terapeuta. Entonces, yo procuro, cuando me llegan con estas consultas de mamá, soy trans, de las madres que vienen preocupadas porque la hija les ha dicho esto, procuro moverme en una línea que no contribuya a ahondar en el desapego y desvalorización de la madre, en el que seguramente ya han empezado por todas las influencias que han recibido, donde muchas veces ya vienen con la lección aprendida y los padres son unos dinosaurios que no se van a hacer cargo de nada, que no sé qué, y ellos son los representantes de la vida moderna. Bueno, quizá lo dejo aquí porque me parece que quizás será mejor lo que sea que puedo decir más, que salga en el coloquio, porque supongo que es bastante provocativo todo lo que he dicho hasta ahora, ¿no? Solo quería añadiros una cosa. Cuando yo estoy distinguiendo entre, como veis, distingo lo que sería la terapia afirmativa LGTBI, la que se aplica el modelo Transit, y lo que yo estoy proponiendo, que iría más en otra dirección, como podéis imaginaros, más de tipo de dar tiempo para la reflexión, de favorecer, diríamos, no la separación de padres e hijos y la guerra cultural entre dos generaciones, sino favorecer que se puedan aproximar y entender y comunicar mejor. Entonces, diríamos que claramente hay diferentes opciones, pero una opción es la de
la terapia afirmativa, pero también dentro del psicoanálisis hay diferentes opciones. Y entonces por eso os he puesto también para la bibliografía, porque aquí no tenemos tiempo de hablar de todo, este artículo de Celis, Pensar analíticamente sobre el transgenerismo, una tarea urgente, reseña de una controversia y un caso clínico en el International Journal de noviembre de 2020. Ahí está un debate sobre diferentes formas de abordarlo y bueno, quizá no sé si leeros el final. Al final de este debate, que era entre dos psicoanalistas, que uno es David Bell y la otra es esta Abki Asakeopoulos, bueno, que no, es un apellido que me cuesta un poco de recordar, acaba la persona que hace de intermediaria en el debate, en el International Journal, que se llama Rachel Blass, dice una frase que a mí me ha parecido muy buena como para posicionarnos como psicoanalistas. Dice: el desarrollo humano requiere la aceptación de las inevitables limitaciones de la vida y el duelo por lo que uno no puede ser o tener. A la luz de esto, el debate sobre el transgenerismo puede ser visto no solo como parte de un debate más amplio sobre las concepciones de la naturaleza de la persona, sino también como uno sobre la misma naturaleza del oficio de psicoanalista, ¿no? Y los tipos de concepciones nuevas que puede integrar o no puede integrar. Y entonces en eso estamos. Bueno, entonces lo dejamos aquí y espero que me hagáis reflexiones y aportaciones interesantes. Muchas gracias, Neri. Vamos a